Bienvenidos de nuevo al canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo en el que os encontréis. Vamos a hablar en el día de hoy otra vez sobre Don Juan de Oñate, su historia da para mucho. Y bueno, vamos a comenzar con el primer día de Acción de Gracias hispano, en lo que hoy en día es el suroeste de Estados Unidos, que en aquel entonces pertenecía al Virreinato de Nueva España, se administraba desde el Virreinato de Nueva España, el territorio. Vamos a hablar también sobre la fundación de San Gabriel, las primeras exploraciones en Nuevo México y a continuación pues vamos a hablar sobre la famosa batalla de Acoma. Así que bueno, a continuación pues os voy a relatar yo sobre el primer día de Acción de Gracias hispano. La primera preocupación de los recién llegados fue levantar una capilla, tener una iglesia entre ellos, aunque fuera un humilde edificio. Significaba para aquellos colonos hispanos una seguridad y una esperanza frente al desasosiego de enfrentarse a un inmenso territorio desconocido. Don Juan de Oñate ordenó cortar grandes troncos para construir una rústica pero amplia capilla, y de sus incipientes paredes se colgaron dóseles y tapices. Quizás la lejanía de la tierra de origen les hacía asirse con más fuerza a sus costumbres y tradiciones. Todos cooperaron a levantarla, y en 3 semanas era ya posible la celebración de la misa, lo cual sería una gran alegría para todos aquellos hombres y mujeres que podrían caer en cualquier debilidad como cualquier ser humano, pero que ante todo eran grandes creyentes. El 8 de septiembre de 1598, fiesta del nacimiento de la Virgen María, fue señalado para la dedicación de la pobre y humilde capilla y para dar gracias a Dios, que les había ayudado a llegar a su destino con vida y salud y sin grandes contratiempos. Fray Alonso Martínez, superior de los franciscanos, celebró la misa y Fray Cristóbal Salazar predicó el sermón. El culto católico hacía sentirse en casa a los colonos y les daba ánimo para seguir adelante. Esta acción de gracia fue la primera realizada en los actuales territorios de los Estados Unidos, que en aquel entonces pertenecían al Virreinato de Nueva España, el territorio. Aquella tarde siguió la celebración y el capitán Marcos Farfán había vuelto a escribir y a montar una sencilla obra de teatro, Moros y Cristianos. Se representó en el campamento español esta obra de teatro con el beneplácito de todos. Se trata de una obrita sencilla, escrita en versos pobres, pero que revelan todo el entusiasmo de la fe de aquellos expedicionarios y sus familias. No nos dice Gaspar Pérez de Villagrán los detalles concretos de la comida de aquel día, pero sin duda se sacrificaron muchos corderos y becerros, y todos disfrutaron en paz de aquel día de descanso. Sin duda, los indios del vecino pueblo de Oque o Huengue, en nativo, asistirían admirados a aquella celebración, pues los hispanos les estaban sumamente agradecidos por su hospitalidad, hasta el punto de apellidar con el nombre de los caballeros a su fundación, para recordar la nobleza de la sincera y cordial bienvenida de aquellos indígenas. Este fue el primer día de gracias, Thanksgiving, que se celebró en lo que hoy es el territorio del suroeste de los Estados Unidos, 23 años antes que los peregrinos de Plymouth Rock celebraran su Thanksgiving Day, y 33 años posterior al que celebró Pedro Menéndez de Avilés en San Agustín de la Florida, en la Florida española que pertenecía, era parte de España, pero administrativamente se administraba desde el Virreinato de la Nueva España. Sin olvidar que también se celebró en las expediciones y asentamientos frustrados Lucas Vázquez de Ayllón, en la actual Virginia, en 1526, fundador de San Miguel de Guadalupe, primer asentamiento europeo en Norteamérica, de Hernando de Soto en su épica expedición entre los años 1539 al 1542, quien celebró la primera Navidad de Norteamérica,
Tristán de Luna y Arellano, que fundó Santa María de Filipinas, en la bahía de Mobile, en 1559, y Ángel de Villafañe, sustituto del anterior, que lo intentó en la zona de Santa Elena, en la costa atlántica, en 1561. Durante el siglo pasado, hombres como Sheldon Hall, quien fue cónsul honorario de España en El Paso, recorrió su costa colegio a colegio por diferentes estados explicando el Día de Acción de Gracias español. Con un gran entusiasmo, todos aquellos colonos pusieron manos a la obra para establecerse y poblar aquella tierra recién descubierta. Habían recorrido un largo camino y ahora estaban en un terreno desconocido, rodeados de nativos que hasta ese momento se habían mostrado amigables y cooperativos, pero que podían cambiar por cualquier circunstancia. La ilusión de construir un hogar permanente para ellos y sus descendientes estaba viva, pero al mismo tiempo la tentación del desaliento era grande ante la monumental empresa que se presentaba ante ellos. Unos siguieron adelante, otros sucumbieron a la tentación de la deserción. Bueno, pues como he comentado, hubo unas deserciones que obviamente es algo que no estaba bien visto en la época, las leyes eran diferentes a las de hoy en día. Y bueno, eso lo comentaré ahora después más adelante. Ahora vamos a ir con la Fundación de San Gabriel. Os voy a comentar sobre la Fundación de San Gabriel, así que vamos allá. Antes de ponerse a construir viviendas de carácter permanente en San Juan de los Caballeros, los recién llegados buscaron la posibilidad de ahorrarse algo de tiempo y trabajo, dado que se aproximaba un rudo invierno. Del otro lado del Río Grande había un pueblo abandonado, llamado Yuque Yunge. Juan de Oñate llamó a un nuevo consejo a los jefes indígenas. Esta vez fue más explícito, pues ya se habían enterado los españoles del gran temor que tenían los indios pueblos de los grupos nómadas. El gobernador les habló por medio de intérpretes, lenguas, mencionando como siempre, en primer lugar, la excelencia de la fe cristiana. Luego les prometió su ayuda frente a los ataques e incursiones de apaches y otros grupos nómadas, y les solicitó la fidelidad al rey de España como su representante en aquel territorio. A continuación, les consultó sobre la posibilidad de trasladarse a Yunque. Los jefes indígenas consultaron entre sí y dieron su aprobación a las demandas de Juan de Oñate y al traslado de los expedicionarios al pueblo deshabitado. Podemos imaginarnos las dificultades de adaptación de muchos de aquellos colonos que estaban acostumbrados a las comodidades de la vida en el virreinato de la Nueva España y que ahora tenían que contentarse con una pobre construcción de adobe, debiendo enfrentarse a duros trabajos para conseguir los frutos de la tierra para su subsistencia. Un duro y frío invierno les aguardaba en aquella tierra desconocida, que ellos querían hacer suya y formar parte de ella. Las ruinas de San Gabriel fueron descubiertas a mediados del siglo XX, al otro lado del puente sobre el Río Grande, en el pueblo de San Juan, primera ciudad española en este territorio, sin olvidar que el 8 de septiembre de 1565 Pedro Menéndez de Avilés había hecho lo propio en San Agustín, en la Florida. En la Florida española que pertenecía administrativamente al virreinato de la Nueva España. El desaliento cundía en San Gabriel, pues aquellos que habían soñado con hacer fortuna empezaban a darse cuenta de que esa posibilidad se hacía cada vez menos factible y que la única realidad a su alcance era labrar un pedazo de tierra y vivir sin las comodidades que podían encontrarse en una ciudad de la época. 45 hombres, algunos con familia, decidieron que la única solución ante la situación en que se encontraban era el regreso a la Nueva España. Tal actitud ponía en peligro toda la empresa para la colonización y amenazaba con hacer inútil todos los esfuerzos y todos los recursos invertidos en aquella expedición. Juan de Oñate veía que peligraba su posición y prestigio, por eso ordenó el arresto de los principales conspiradores, dispuestos a aplicar todo el rigor de las leyes sobre los desertores. Fray Alonso Martínez y los otros franciscanos pidieron clemencia para ellos.
y así recobraron su libertad, después de ser seriamente amonestados. Sin embargo, 4 de aquellos hombres persistieron en sus planes, y una mañana los pobladores de San Gabriel descubrieron que habían desaparecido. Don Juan de Oñate llamó a sus hombres de confianza y a sus principales oficiales para tomar una rápida decisión. Se encargó al procurador de justicia, el capitán poeta don Gaspar de Villagrá, junto con Jerónimo Márquez, Juan Medel y Pedro de Rivera, que persiguieran a los fugitivos y los trajeran de nuevo a San Gabriel. Después de una difícil persecución, 2 de los desertores son capturados y conducidos a San Gabriel, Manuel Portugués y Juan González. Los otros 2 pudieron escapar y cruzar el Río Grande, con lo que quedaban fuera de la jurisdicción de Juan de Oñate. El gobernador, capitán general y adelantado de Nuevo México, Juan de Oñate, decidió dar un escarmiento para frenar a otros posibles imitadores. Portugués y González se habían inscrito voluntariamente y habían faltado a su palabra de honor y a su nueva condición de hidalgos. El peso de la ley se aplicó y el propio Gaspar Pérez de Villagrá, como procurador de justicia que era el de Puebla, firmó la sentencia de muerte. Los 2 hombres fueron ejecutados a las afueras del poblado. Pues esto fue lo que pasó. Habrá personas que puedan estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero eran épocas muy diferentes a las de hoy en día. Y en el tema de la deserción, pues las leyes le daban la razón. Entonces, bueno, Juan de Oñate decidió esto con esas 2 personas y el de Puebla, Gaspar Pérez de Villagrá, que era el que se encargaba de las leyes, el que entendía de las leyes, pues fue el que firmó la sentencia de muerte. Hoy en día, pues lo podemos ver con otros ojos, que seguramente habrá quien piense que tal vez el castigo tal vez fue demasiado excesivo, pero eran las leyes que había en aquel entonces. Es muy difícil, no se puede juzgar con el pensamiento de hoy en día lo que se hacía en el siglo XVI, XVII o XVIII, eran épocas muy diferentes. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las primeras exploraciones allí en Nuevo México. Este fue el comienzo de las exploraciones en Nuevo México. El espíritu inquieto de aquellos conquistadores no podía sentirse satisfecho en San Gabriel. Había que buscar qué explorar para mantener viva la expectación de lo maravilloso y de lo desconocido. Juan de Oñate envió a su sobrino Vicente Zaldívar con un grupo en el que se integraban indígenas amigos tlaxcaltecas a explorar las llanuras del este y a traer noticias de los búfalos, de los que había hablado Pedro Castañeda de Nájera. Vicente Zaldívar y sus hombres salieron de San Gabriel, poco después del traslado de los colonos a la antigua aldea indígena. Llegaron a Cicuye, donde fueron bien recibidos, y allí se quedaron un padre y un hermano franciscanos para comenzar la evangelización de los indios. Recorrieron las llanuras del este de Nuevo México y del oeste de Texas. Vieron las grandes manadas de búfalos o cíbolos, pero la cacería resultó muy difícil y hasta algunos caballos resultaron heridos. Antes de mediados de noviembre estaban de regreso en San Gabriel, informando que por el momento no había que pensar en la domesticación de aquellos peligrosos animales. La gran preocupación de Juan de Oñate era alcanzar el mar por ambas vertientes continentales. Los españoles pensaban que el océano Atlántico no estaría muy distante de Nuevo México, aunque Vicente Saldívar no había podido llegar hasta él. Ya habría tiempo de buscarlo más adelante. Por el momento, urgía llegar hasta la costa del Pacífico y contactar con las naves de Sebastián Vizcaíno, que habían salido rumbo a California, costa del Pacífico, sobre la que urgía explorar de cara a la expansión de la frontera del norte del Virreinato de la Nueva España y a facilitar el retorno de las naves desde Filipinas mediante asentamientos en California. Juan de Oñate salió con un pequeño grupo rumbo al oeste, recorrió la región de Tíguex, llegó a la antigua Cíbola de los Zuñis y prosiguió hasta el territorio de los Hopis, sin mayores incidentes. Luego regresó a la región de los Zuñis, donde se le uniría otro grupo dirigido por su otro sobrino,
Juan de Saldívar. Recordar que sus dos sobrinos habían nacido también en Zacatecas, como él. Este había recibido órdenes de su tío para esperar las noticias que trajera Vicente desde el este, su hermano. Y una vez que hubiera hablado con él, salir rumbo a la tierra de los Zúñiz, desde donde continuarían todos juntos hasta California. Bueno, esto es lo que tenían pensado desde un momento y al final no pasó. Por eso lo que vamos a contar ahora. Vamos con la famosa batalla de Acoma. Vamos con la batalla de Acoma. Así que vamos allá y espero que os guste. Vamos a poner el vídeo del canal de Crónicas de la Hispanidad. Es un canal que recomiendo mucho, al igual que el de Historia Hispana y los Enigmas del Tiempo. Pondré el enlace a su vídeo aquí en la descripción de mi vídeo. Dale like, compartir, etcétera, etcétera. Bueno, vamos allá con la batalla de Acoma. Espero que os guste. Imagina un lugar que parece sacado de un sueño o de una pesadilla, una ciudad suspendida en las nubes, inaccesible, protegida por precipicios que parecen tocar el cielo. En este lugar vivían los indios queres, invulnerables, en su fortaleza natural. Y no era para menos. La ciudad, que los españoles conocían como Acoma, era un prodigio de la naturaleza y la ingeniería. Se decía que para llegar a ella era necesario subir un peligroso camino por pequeñas sendas en las que un tropiezo o un descuido suponía caer desde más de 100 metros de altura. Aquí va a tener lugar una de las guerras más brutales llevadas a cabo por españoles, novohispanos y tlaxcaltecas en su expansión del virreinato de la Nueva España hacia el norte. Los indios queres ya habían tenido contacto en 1539 con la expedición de Vázquez de Coronado, el cual quedó boquiabierto ante semejante majestuosidad. Sin embargo, pasarían más de 50 años antes de que los habitantes de Acoma volvieran a cruzarse con los españoles. Esta vez no era una expedición de conquista. En 1598, Juan de Oñate, un hombre criado en los duros bordes de la frontera, iba al mando de una expedición para establecerse en el norte, formada por familias enteras, ganado y todo lo necesario para fundar un nuevo asentamiento. Juan de Oñate era hijo de Cristóbal de Oñate, uno de los tenientes de Hernán Cortés, y estaba casado con la bisnieta del mismísimo emperador Moctezuma. Los españoles fueron recibidos con hospitalidad por los pueblos nativos, igual que ya había sucedido en 1539. Oñate había fundado San Gabriel, la segunda ciudad hispana más antigua en el actual territorio de Estados Unidos, y todo indicaba que las relaciones con los indígenas podían gestionarse con diplomacia. Convocó a los líderes de las principales tribus en 2 ocasiones para prestarse lealtad y amistad. Con este clima de cooperación, Oñate decidió explorar el desconocido territorio del este. Tras días de travesía llegaron a la impresionante ciudad de Acoma el 27 de octubre. Lo que vieron era digno de una leyenda, una ciudad que parecía flotar en el cielo, con casas de varios pisos y terrazas colgadas al abismo. Los notables de Acoma, repitiendo gestos anteriores, descendieron al campamento español para prometer amistad. Todo parecía bajo control. Sin embargo, los líderes de Acoma, asustados por el poder de los hombres blancos y sus caballos, habían decidido que era hora de actuar. Si eliminaban al líder, pensaron, el resto caería fácilmente. Así que trazaron un plan: invitar a Oñate y a sus hombres a subir a la ciudad. La subida a Acoma era un espectáculo impresionante. Los españoles treparon por estrechos senderos al borde de precipicios, contemplando cómo las casas y terrazas se alzaban majestuosas sobre las alturas. Al llegar a la cima, fueron conducidos con cortesía a recorrer la ciudad y finalmente llegaron a la sala del consejo. Los queres guiaron a Oñate hacia una pequeña escalera que conducía a una oscura habitación. Era una trampa. Pero algo dentro de Oñate, un instinto quizás, lo hizo dudar. No lo sabemos. Pero el español decidió no bajar. Hay que decir que esto le salvó la vida, ¿eh? Ahí el de Zacatecas estuvo bastante vivo y fue muy inteligente. Los indígenas no insistieron. Fingiendo cortesía, los acompañaron hasta la base de la roca y dejaron que los españoles continuaran su marcha. Sin saberlo, Oñate y sus hombres acababan de esquivar un destino trágico. Pero esta historia, como tantas en la conquista, no tendría un desenlace tan afortunado para todos. Juan de Zaldívar, uno de los capitanes de Oñate, avanzaba con 50 jinetes para reunirse con el resto de los hombres, cuando la imponente ciudad de las rocas apareció ante sus ojos.
Era un espectáculo que cortaba el aliento. Como en ocasiones anteriores, los habitantes de Acoma le dieron una bienvenida cálida y amigable, invitándolo a subir a su majestuosa fortaleza. Pero Zaldívar, veterano de 1000 batallas, intuía que algo no cuadraba. Sabía que la amabilidad podía ser tan peligrosa como una emboscada. A pesar de sus recelos, aceptó la invitación, pero subió acompañado por 16 hombres armados, algunos de ellos tlaxcaltecas, dejando al resto con los caballos en la base. Los españoles fueron guiados por los queres, que con gestos amables les mostraban la ciudad y los agasajaban con generosidad. Poco a poco, los soldados españoles se fueron dispersando por las callejuelas de Acoma. Fue entonces cuando el líder de los querés lanzó un grito que desgarró el aire. Como una tormenta cayeron sobre los españoles que cayeron uno tras otro. Entre los primeros en perecer estuvo el propio Zaldívar, varios oficiales y tlaxcaltecas. 5 supervivientes lograron reagruparse en un intento desesperado por llegar al sendero de bajada. Rodeados y llenos de flechas clavadas, acabaron peleando a culatazos con los arcabuces. Ya en las últimas se lanzaron al vacío desde una altura de más de 40 metros de altura. Todavía hoy, más de 400 años después del suceso, no se sabe aún cómo ocurrió el milagro de que 4 de ellos se salvaran de semejante salto. Maltrechos y cubiertos de heridas, fueron rescatados rápidamente por sus compañeros en la base de la roca. Pero todos sabían que esto no era un simple enfrentamiento, era el inicio de algo mucho mayor. Una revuelta masiva de los indios pueblo, más de 30.000 guerreros que iba a desatarse en cualquier momento. Corrieron a San Gabriel para alertar a las familias. Oñate era consciente de lo que estaba en juego, entendió que no había opción a la duda. Si no respondía al desafío, los indios pueblos se unirían en masa a los queres rebeldes y San Gabriel sería arrasada. Pero el reto era monumental. Acoma no era una simple ciudad. Era una fortaleza natural, defendida por casi 500 guerreros, entre queres y navajos. La ciudad del cielo estaba protegida por un sendero estrecho y traicionero que hacía que cualquier intento de subir se convirtiera en una misión suicida. Bueno, a partir de aquí vamos a hacer un pequeño parón en el vídeo del canal de Crónica de la Hispanidad y a continuación esto que acabáis de contar pues os lo voy a relatar yo con información que no viene en su vídeo. Así ampliamos el conocimiento y tenemos más información sobre lo que pasó en aquel entonces. Espero que os guste lo que os voy a contar. Juan de Zaldívar y su grupo, 30 hispanos en total, salieron de San Gabriel el 18 de noviembre de 1598 en busca de su tío, el adelantado capitán general y gobernador de Nuevo México, Juan de Oñate. Recorrieron el mismo camino que había seguido Oñate, pero no se detuvieron en Tíguex. Al llegar al peñón de Acoma, se dieron cuenta de que las provisiones escaseaban y decidieron solicitar a los indígenas algunos alimentos. Acoma se encuentra en lo alto de un precipicio y solo es accesible por uno de los puntos cardinales. Los mensajeros enviados por Juan Saldívar volvieron a pie del peñón con las noticias de haber sido bien recibidos y de que al día siguiente, 2 de diciembre, se les entregaría la ayuda que habían solicitado. Confiando en el cumplimiento de esa promesa, Juan Saldívar dividió su grupo en 2 de a 15 hombres cada uno. Él subiría a Acoma con el primer grupo, mientras que el otro permanecería al pie del peñón cuidando los animales y permaneciendo como seguridad y reserva. Cuando llegaron al pueblo, les llamó la atención encontrar las calles desiertas. Los que habían estado allí el día anterior se dirigieron a la casa del cacique, pero antes de llegar fueron atacados por sorpresa, por guerreros indígenas bien armados. El desconcierto reinó entre los españoles novohispanos, sorprendidos, que se dispusieron a hacer frente al ataque, pero la rapidez de la acción de los indios fue tal que toda defensa resultó inútil. 10 hispanos y 2 indígenas mexicanos tlaxcaltecas fueron muertos allí mismo, entre ellos Juan Saldívar. Los otros 5, en su desesperación, se arrojaron por el abismo. Uno de ellos murió al caer y los otros 4, aunque heridos, pudieron salvar sus vidas al caer y rodar por un talud arenoso. Inmediatamente, los supervivientes huyeron de aquel lugar, dividiéndose en 3 pequeños grupos. Uno conduciría los heridos a San Gabriel, otro iría a avisar a los misioneros que ya se encontraban en los poblados más distantes, y el tercero llevaría el informe de lo sucedido al general y gobernador Juan de Oñate en la región de los Zuñis.
Apenas lo supo Juan de Oñate, ordenó a sus hombres el regreso a San Gabriel, abandonando por el momento la búsqueda del Mar del Sur. Los hispanos volvieron a reunirse en San Gabriel, la víspera de Navidad. La muerte de sus 11 compañeros les entristecía, pero a Juan de Oñate, más que la muerte de su sobrino, le preocupaba la situación del resto de los colonos y lograr por todos los medios que aquella situación no se repitiese para que todos pudiesen vivir en paz. Bueno, yo con esto discrepo un poquito, porque yo me imagino que él sí estaría bastante apenado por la muerte de su sobrino. Y los demás, obviamente, las demás personas también, por la muerte de los dos indígenas tlaxcaltecas y también de los novohispanos y los poquitos españoles peninsulares que había allí. Obviamente tenían que estar entristecidos por la muerte de sus compañeros. Cabe preguntarse por qué había ocurrido aquel ataque. Podemos hacer muchas conjeturas. Ahora bien, Gaspar Pérez de Villagrán nos da su propia explicación, aunque no podemos estar seguros de que sea rigurosamente cierta. Tal vez sea fruto de su imaginación y de su deseo de exaltar y dramatizar los hechos. En el canto 18 de la historia de la Nueva México nos habla don Gaspar Pérez de Villagrán del cacique de Acoma, a quien llama Zutacapán, en la reunión de los jefes indígenas que tuvo Juan de Oñate en San Juan de los Caballeros, o Queohuengue. Mientras los otros caciques se muestran amistosos con los hispanos, Zutacapán toma una actitud negativa y critica a los recién venidos en quien ve una amenaza para su paz y sus costumbres. Apenas regresa a Acoma, reúne a sus consejeros y los predispone contra los españoles novohispanos, llegando a planear un ataque inesperado al primer grupo de hispanos que se acercase a su pueblo. En los versos de Gaspar Pérez de Villagrán, el viejo indio Chumpo y el joven Jicombo se oponen a semejante acción, pero prevalece el criterio de Zutacapán y como consecuencia ocurre la muerte de Juan Saldívar y de sus compañeros. Después del ataque, los indígenas de Acoma temen la reacción de los españoles novohispanos y se disponen para afrontar la reacción española. Bueno, pues acabo de terminar de contar esta parte del relato y ahora vamos a continuar con el vídeo de Crónicas de la Hispanidad sobre la batalla de Acoma y luego yo pues os seguiré contando este relato. Aún así, no había otra alternativa. La decisión estaba tomada. Vicente de Zaldívar, hermano del oficial que había caído, pidió encabezar la expedición. El 12 de enero de 1599, 70 soldados emprendieron la marcha. Eran todos soldados viejos, veteranos, y solo entendían una forma de enfrentar la vida, así que la decisión fue simple, o todo o nada. Portaban un rudimentario pedrero, un pequeño cañón que disparaba piedras, montado sobre un caballo como única pieza de artillería. Las corazas eran viejas y maltrechas, y las cotas de malla oxidadas. Sus armas incluían espadas, dagas, picas, algunas alabardas y un puñado de mosquetes y arcabuces. El 22 de enero divisaron la silueta de la ciudad de Acoma. Los queres estaban listos, habían acumulado provisiones y armas. Desde las terrazas, las azoteas y los precipicios, centenares de guerreros, con sus cuerpos pintados de negro, lanzaban gritos de guerra burlándose de sus enemigos. Al pie de la roca se detuvieron. Un heraldo se adelantó al frente de las tropas, sopló su trompeta y con solemnidad exigió la entrega de los culpables de la masacre de Zaldívar y sus hombres. En nombre del rey proclamó: «Entregad a los responsables y vuestra ciudad no sufrirá daño». 3 veces repitió la demanda, pero lo único que recibió fue una tormenta de insultos y burlas. Para Vicente de Zaldívar el objetivo era claro: si lograba que los queres entregaran a los responsables de la masacre, podría someterlos a un juicio ejemplar en San Gabriel y garantizar la paz en la región con un costo mínimo. Pero si no había acuerdo, la única opción era casi un suicidio. Con las primeras luces del amanecer comenzó el asalto. Zaldívar dividió a sus hombres en pequeños grupos de 12. Uno de ellos fue enviado durante la noche a la parte más escabrosa del talud, cargando con el pedrero que arrastraban con cuerdas. A pesar de que debían escalar, se armaron lo mejor que pudieron y con sus espadas, dagas, cotas y corazas empezaron a remontar el cerro. Con las piezas de sus armaduras pintadas de negro y el metal engrasado para evitar cualquier ruido, aquellos hombres parecían sombras en la oscuridad. Habían oscurecido incluso sus rostros, como verdaderos comandos modernos, y comenzaron la ascensión al borde del vacío, apoyándose unos a otros con cuerdas y arrastrando también su pequeño cañón y unos pocos arcabuces.
Al amanecer, en el lado norte de la roca, los pocos mosqueteros y arcabuceros abrieron fuego. El propósito de esta maniobra era distraer a los indios. Mientras el ataque se producía en el lado norte, los 12 escaladores habían alcanzado lo más alto de un inmenso farallón, separado por un profundo tajo del núcleo de la ciudad, y al atardecer cargaron el cañón y dispararon. El impacto del proyectil destrozó la pared de una de las casas de adobe. Durante la noche, varios grupos de soldados talaron los pocos pinos que había y los subieron hasta donde estaban los 12 soldados y el pedrero. Subieron hasta el farallón y se ocultaron en las grietas y hendiduras. Con los troncos que llevaban y unas cuerdas fabricaron durante la noche un pequeño e inestable puente portátil. En la madrugada del 23 de enero, una sección de atacantes inició una carrera que sorprendió a los defensores. Cuando estos se quisieron dar cuenta, los españoles habían tendido su tosca pasarela por encima del tajo. Ya estaba un grupo de atacantes al otro lado cuando uno de los soldados cortó sin querer la cuerda que unía la pasarela, que cayó al abismo. Ahora, el grupo estaba aislado de sus compañeros por un corte en la roca de decenas de metros de profundidad, y los defensores se dispusieron a acabar con ellos. Superados en número y separados de sus compañeros, los españoles enfrentaron un aluvión de ataques. La situación parecía insostenible. Desde el otro lado del precipicio, los arcabuceros miraban impotentes cómo sus compañeros luchaban por sus vidas. No podían disparar por miedo a herirlos. Fue en ese instante cuando Gaspar Pérez de Villagrá, viendo que no había otra solución, cogió carrerilla, corrió hacia el borde del precipicio y, en un salto increíble, cruzó al otro lado. Una vez allí, alcanzó la cuerda que sostenía la pasarela y la aseguró de nuevo. Había un paso otra vez. El resto de los hombres de Zaldívar cruzaron rápidamente para reforzar a sus compañeros. Lo que siguió fue una de las batallas más cruentas jamás libradas en América del Norte. Las calles de Acoma se convirtieron en un infierno. Los soldados españoles, heridos, cubiertos de sangre y acribillados de flechas, se abrían paso entre oleadas de guerreros que se atrincheraron en sus casas, convertidas en fortines que conformaban un laberinto defensivo. Una vez más, Vicente de Zaldívar ofreció la paz. Un heraldo proclamó que si los defensores se rendían y juraban lealtad, serían perdonados. La oferta se repitió 3 veces y 3 veces fue rechazada. Zaldívar tuvo que tomar la ciudad casa por casa. El pedrero se colocó en primera línea y disparó contra las casas. Fue un proceso lento y sangriento. Cada disparo del cañón demolía una pared o abría una brecha en los muros que aprovechaba la hueste hispano-tlaxcalteca. Algunas casas comenzaron a arder. Algunos guerreros prefirieron lanzarse al vacío desde las alturas antes que entregarse. Finalmente, los ancianos de la ciudad emergieron de sus refugios y pidieron una tregua. Exhaustos y al borde del colapso, los españoles aceptaron. Cuando la batalla terminó, el costo había sido devastador. Más de 500 defensores habían muerto. La ciudad de Acoma yacía en ruinas. 2/3 de sus casas estaban destruidas. El castigo para los queres había sido terrible, pero la victoria española fue igualmente amarga. Perdonaron la vida a los supervivientes, pero le amputaron un pie a cada uno de ellos, como mensaje a los indios pueblo ante la inminente rebelión. Una medida cruel, pero lo cierto es que los indios pueblo se presentaron ante Oñate para acordar una paz. Bueno, de esto voy a poner un vídeo ahora después de Alfonso Borrego, el bisnieto del Apache Jerónimo, donde va a contar él lo de que le mocharon en el pie, lo de que les cortaron el talón del pie, y luego podéis tomar vuestra propia opinión. Sin embargo, este sería el primero de numerosos enfrentamientos con los queres y los indios pueblo, a los que posteriormente se sumarán apaches y comanches, y donde los misioneros acabarán teniendo un papel fundamental. A pesar de todo, en el siglo XVII, los queres levantarán una iglesia en la reconstruida ciudad de Acoma, que todavía se mantiene a día de hoy. Bueno, esta estatua de Juan de Oñate la retiraron ahí en Nuevo México, pero la que está en el Paso, que la puse yo en el vídeo anterior del canal, la que está él de pie en el caballo, esa no la han quitado, y no creo que consigan quitar esa estatua del Zacatecano. Y bueno, ahora como hice antes, os voy a contar yo esta parte del relato, os lo voy a hacer yo la narración. Así que vamos allá y espero que os guste. No estaban equivocados los nativos de Acoma con respecto a la lucha que se avecinaba. En San Gabriel, Juan de Oñate también reunió en consejo de guerra a sus principales capitanes y a los padres franciscanos para decidir lo que habría de hacerse. Por una parte, la lejanía de todo socorro hispano ponía al nuevo asentamiento en un peligro inminente,
pero por otra estaban las disposiciones y ordenanzas del Consejo de Indias y también de la Audiencia de la Ciudad de México, que prohibían las acciones guerreras contra los indígenas de los nuevos territorios. Después de largas discusiones, se consultó el asunto a Fray Alonso Martínez, el cual consultó con los otros religiosos y dio una larga respuesta, que puede resumirse de esta manera. La pregunta propuesta contiene 2 puntos. Primero, que se requiere para una guerra justa, y segundo, que podía hacerse en una guerra justa de los vencidos y sus bienes. Al punto primero se contesta que la guerra es justa cuando existe una autoridad legítima y una causa justa como defender a los inocentes, castigar a los culpables o asegurar una paz duradera. Y por último, cuando existe una recta intención y no un motivo de ambición, venganza o codicia. Al segundo punto se contesta que basta con satisfacer los daños recibidos, castigar con justicia a los culpables y evitar el daño de los inocentes. Se examinó la situación del momento y todos estuvieron de acuerdo en que podía hacerse la guerra a Acoma para protegerse de futuros ataques y castigar a los culpables de la muerte de los 11 soldados y de los 2 guerreros tlaxcaltecas. El mes de enero de 1599 fue muy activo para los hispanos, que se prepararon para el combate y emprendieron la marcha hacia el oeste. Vicente Zaldívar, que personalmente lamentaba la muerte de su hermano, pidió y obtuvo la dirección del pequeño ejército de 70 hombres. Juan de Oñate hubiera deseado ir, pero la mayoría fue del parecer de que debía permanecer en San Gabriel por el momento. El 21 de enero llegaron los españoles al pie del peñón, que se alzaba imponente a más de 130 metros de altura. Fueron enviados algunos mensajeros de los indios pueblos, que les acompañaban, con reglamentadas ofertas de paz que fueron rechazadas. Aquí hay que decir que los indios querés son una facción también de los indios pueblos. La orden de batalla se dio para el día siguiente, 22 de enero. Aquella mañana muy temprano, Fray Alonso Martínez y algunos otros sacerdotes que les acompañaban estuvieron a disposición de los soldados que quisieran confesarse, y luego se celebró la Santa Misa. En el momento del sermón, Fray Alonso animó a los soldados y Gaspar Pérez de Villagrán recoge su pensamiento en sus versos. Acto seguido, se procedió al ataque, en el cual los hispanos usaron de todo el conocimiento de sus estrategias militares a pesar de las dificultades del terreno. Los indios pueblos, a pesar de la ventaja del peñón, se hallaban en desventaja, pues sus experiencias guerreras se limitaban a la defensa contra los ataques de los apaches. Divididos en grupos de a 12, los hispanos fueron atacando en oleadas sucesivas. Solo 2 españoles murieron, y uno de ellos, Lorenzo Salado Rivadeneira, fue víctima de un disparo de su compañero Arsenio Archuleta, que sin querer le hirió. Lorenzo, que no se había confesado aquella mañana, se arrastró por el único camino posible y pudo llegar hasta el campamento al pie del peñón, donde murió en brazos de Fray Alonso Martínez. Gaspar Pérez de Villagrán aprovecha la ocasión en su poema para inspirarse como si estuviera presenciando la caída de Troya en la Ilíada. Cuando los de Acoma se ven perdidos, sus propios hombres dan muerte a Zutacapán, y luego todos deciden, como en la antigua Numancia, frente al ataque de los romanos, quemar su pueblo y sus provisiones, antes de caer en manos de los enemigos. Gaspar Pérez de Villagrán exalta el valor de los indígenas de Acoma, como había hecho Alonso de Ercilla con los araucanos. Una vez destruido el único foco de resistencia que se había presentado, los colonos debían mirar al futuro y tratar de mejorar sus condiciones de vida, que en 1599 eran extremadamente penosas. Mientras en España, el rey Felipe II había fallecido en su humilde cuarto del Escorial, en Madrid, el 13 de septiembre de 1598, menos de un mes después de que los expedicionarios de Juan de Oñate hubiesen fundado San Juan de los Caballeros. El nuevo rey, Felipe III, transfirió muchos de sus poderes al duque de Lerma, y en las cuestiones referentes al Nuevo Mundo, el Consejo de Indias aumentó su influencia y su poder efectivo. Bueno, pues hasta aquí llega, habiendo terminado mi relato y el vídeo del canal de Crónicas de la Hispanidad, lo que es la batalla de Acoma.
Y a continuación, pues os voy a poner un extracto de un vídeo de Alfonso Borrego, el bisnieto del Apache Jerónimo, que habla sobre de que les mochó, les cortó el talón del pie a los guerreros Jacoma, allí después de la batalla. Porque yo les decía, oye, ¿yo qué? ¿Yo qué? Y conozco muchos otros. Muchos. No millones, pero muchos. Comencé a estudiar. Dije, no, ¿sabes qué? Voy a ver. A ver, porque hablaban de las atrocidades que hacían los españoles contra los indios. Y dije yo, hijo, atrocidades. Bueno, dije, voy con ellos, les pregunté, ¿qué atrocidades nos hicieron los españoles a nosotros? Porque nosotros andábamos, yo digo encuerados, pero ellos dicen, no, dilo suave, así como desnudos. Pero ya saben, encuerados andamos. Bueno, está perrado, posible. No, todavía no. Ellos traían el caballo, lo más importante, el caballo. Metieron armas, estrategia de guerra, conocimiento de arquitectura, de la fe. La fe, que todo el tiempo me preguntan, ¿eres católico? ¿Y qué? Sí soy. Porque quiero, porque en Estados Unidos puedes ser lo que quieres, puedes ser hasta mujer yo. Pero, no, thank you. Sí, Estados Unidos está bien loco. Pero eso es lo importante que metió Oñate. No sé qué más se me olvidó, pero todo. A mí no había animales, no había. Había el bisonte allá en el norte, lejos de allí. Había posiblemente conejos, posiblemente víboras, no sé. Pero los domésticos no. Eso es lo que hizo Oñate para nosotros. Me fui dando cuenta que había más gente ya diciendo que no mataron a los indios. Porque yo les decía, oye, ¿yo qué? ¿Yo qué? Y conozco muchos otros. Muchos. No millones, pero muchos. Comencé a estudiar. Dije, no, ¿sabes qué? Voy a ver. A ver, porque hablaban de las atrocidades que hacían los españoles contra los indios. Obviamente hubo gente que se pasó, pero es que los gringos son mucho de meter mierda. Y hay que decir que cuando Alfonso Borrego habla de españoles, obviamente españoles y novohispanos, que son los ancestros de los mexicanos de hoy en día. Porque siempre hay que recordar que en 300 años de virreinato, sí, allí había españoles peninsulares, pero muy poquitos. O sea, cuando los gringos echan mierda o dicen, por ejemplo, no, es que mataron con viruelas. No, tú eras el que mataba con viruelas. El general Custer y el séptimo de caballería que daban mantas de viruelas que estaban contaminadas a cosas hechas de viruelas para matar a los indios de Norteamérica. Y dije yo, hijo, atrocidades. Bueno, dije, voy a ir con unos mayores de mi familia y hablé con ellos, les pregunté, ¿qué atrocidades nos hicieron los españoles a nosotros? Ay, no. No. ¿Y de dónde agarraron eso? No. De los españoles. Que ustedes dicen, sí, no. Allá no. No es no y ya, no digan preguntas ya. Ahí muere. Yo creo por eso lo dicen así, ¿no? Para que no estén fregando. No. Atrocidades. Ni uno. No me pudieron dar uno. Uno. Se pelearon, mataron a fulano de tal. No, nada. Fui con los mezcaleros, también apaches, que están... la concentración de Chiricahua están en una reserva que se llama... Bueno, mezcalero me imagino que viene por el mezcal, ¿no? De esto saben los mexicanos, tequila, mezcal. Los apaches mezcaleros, bueno, tendría que ver un mapa, porque Alfonso Borrego, que por ejemplo es de los Chiricahua Apache, ellos estaban por el suroeste de lo que hoy en día es Estados Unidos. Bueno, en aquel entonces, ya, como he dicho ya antes más de una vez, pertenecía al Virreinato de Nueva España. Y ellos también estaban por lo que hoy en día es, y en aquel entonces también era la Sierra de Sonora. San Carlos. Más que nada ahí. Pero también están los apaches de San Carlos, que son de Loma Blanca. Pero ahí están unos cuantos, porque no hay muchos de nosotros, porque a nosotros sí nos acabaron. Y luego, en mezcaleros, son los primos, decimos de nosotros. Yo les digo otra cosa.
mezcaleros, ya imagínense lo que digo yo. Y ellos, también me senté con dos mayores y los más grandes que pude hallar, y les pregunté igual, ¿qué atrocidades? No, esos españoles. Pero nada, nada. Esos españoles, esos novohispanos. Me fui al norte con los Jicaría, que están en el norte. Mi amigo que fue cacique muchos años, le pregunté a Ray, le digo, oye, ¿qué atrocidades? Dice, pues no me acuerdo, pero me acuerdo mi abuelo que hablaba que les cobraban muchos impuestos. Dije yo, y sí, atrocidad. Una atrocidad que a los españoles y también hoy en día a los mexicanos allí también nos cobran muchos impuestos. Una atrocidad muy gorda. Sí, sí, pero todavía lo estamos pagando. Todavía hoy en día. Le dije, no, yo quiero cuerpos, brazos, cabezas. ¿Cómo se llama el? Cabelleras. Sí, todo eso. Sí, no, nada. Nada, mejor me brinqué a los pueblos, que son muchos más. Comencé a visitar, fui a 8 pueblos, ni uno tenía nada. Pero yo había oído de los Acoma. Ese pueblo dice que vino Oñate. Ah, ok. Y vino Oñate y les cortó el pie a todos los guerreros arriba de 25 años. Y tuve que ir yo ahí a preguntarles qué. Dije, pues tengo que, ¿verdad? So fui para Acoma y me senté con 2 mayores, vinieron con sus mujeres, estaban sentadas atrás. Oiga, ¿y por qué yo le cambié la pregunta, ¿y por qué les mocharon el pie? Y luego me dice, mataron a 8,000 de mi gente. 8,000, ¿cuántos soldados? Y yo le digo, pero no cuadra. No sabía esa palabra. 8.000 contra 120, que yo cada vez que escucho esto que me tengo que reír. Bueno, en México van a decir lo mismo más de un mexicano que ve el vídeo. Puras pendejadas, güey, pinches pendejadas que dicen los de Acoma. No le dije nada porque es mi gente y los respeto lo que digan, ¿verdad? Más mayor que yo. Que imagínate qué tan viejos estaban. 120, dije, ¿sabes qué? Mejor no digas nada. Qué vergüenza, ¿verdad? Con 120 vinieron y me mataron 8,000. No, le dije, mejor no digan nada, mira, mejor piénsala. Y le digo, no me contestaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el por qué? Le dije, ¿qué? ¿No saben bailar o qué? ¿No sabían bailar? No, pues claro, falta de respeto mío. Pero se para y se marcha. Ni me vio, nomás se fue. El otro se para y me dice, ¿no quieres comprar unos tapetes? Tienen un alto, tapetes hermosos, que hacen cuando vayan para Nuevo México, comprar tapetes. Y le digo, ¿esos tapetes? Dice, sí. Le dije, esos tapetes que hicieron con el telar que les dieron los españoles. Y nomás me mira. No enojado, pero como sorprendido. Y se voltea y se marcha. Salen las 2 mujeres y andan como las japonesas. Vivió en Japón por ¿cuántos años? Y lo ves en la tele, porque Hollywood es muy bueno para explotar la leyenda de todos. Y mandan así, no levantan los pies. Cuando están frente a un hombre, van arrastrando los pies. Y le pregunté, oiga, en español, ¿a cuántos les cortaron el pie? ¿No sabe? Y me dice la señora, creo eran 9. Dije, híjole. Pero la de que venía atrás le jale así. Oiga, ¿qué no eran 2? No, puras pendejadas, güey. Es que no se sostiene lo que dicen en Acoma sobre los españoles y los novohispanos, los ancestros de los mexicanos, es que no se sostiene. ahí fue cuando dije yo, andamos muy mal. Yo les dije a mi gente, les digo ya, ¿sabes qué? Cuando hables de los españoles, ten cuidado. Y nomás acuérdate una cosa, que en todos los estados, en Estados Unidos, de nombre español, los estados de nombre español, en lo que hoy en día es Estados Unidos, que recordemos
eran parte de España y pertenecían al virreinato de la Nueva España y se administraban desde allí. Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California, Texas y Florida. Ahí están las reservas. Ahí están las reservas. Hoy. ¿Dónde está la reserva en Kentucky, Tennessee, Ohio, Iowa, Mississippi, Georgia, Alabama, North Carolina? ¿Dónde están? No hay. No hay reservas ahí. ¿Por qué no hay? Les digo, nomás tienes que ir, para explicarle a la gente, nomás tienes que ir a Massachusetts, en donde llegan los ingleses 22 años después de que Oñate llega a San Elizario. Llegan los ingleses, se topan con el tribu Wampanoag allá, y llegan en invierno, se están helando, bajan del barco y los Wampis están así. Ah, hijo, ¿qué es eso? Tan igual cuando llegó Oñate, lo estaban viendo, ¿qué es eso? Arriba de un animal que no ha visto. Cosas así pasaban, imagínate en ese tiempo. Los Wampis los vieron, se estaban helando, les prendieron lumbre para que sobrevivieran en el invierno. En el verano los sembraron, les enseñaron a sembrar maíz, una cosecha muy grande. En noviembre los invitaron a una cena que después el presidente Lincoln de Estados Unidos lo usó como ejemplo para el Día Nacional de Gracias. Muy bonito, gracias ingleses, los quiero mucho. Pero ¿dónde? Ingleses gringos, que ya eran gringos, que el exterminio de los indígenas de Norteamérica es por los ingleses y por los gringos que son primos hermanos. Bueno, que luego son gringos, porque son los colonos que había allí. Que es verdad que había españoles en Nueva España que se pasaron un poquito, que luego les castigaban. Para eso estaban los juicios de residencia. Pero que tanto los españoles como los novohispanos, los ancestros de los mexicanos, ya fuese españoles, digamos, americanos nacidos allí en Nueva España o mestizos de españoles indígenas, nunca hicieron con los indígenas de Norteamérica lo que hicieron los gringos. ¿Dónde están los Wampanoags? Todo el tiempo digo una señora que quiere revivir la lengua, no sé si es india. Pero ¿dónde están los Wampanoags hoy? Pues no hay. Y les digo, mire, piénsenla. No hay porque la diferencia de un español y un inglés es que los ingleses mataron a casi todos los indios de Massachusetts en Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. Por eso estamos ahí. Y es que vienen, ya ves en Hollywood, todo el tiempo vienen los americanos soldados. Sí, ¿verdad? Sí se acuerdan. Vienen así. ¿Qué quiere decir cuando... ¿Qué quiere decir? ¿A quién? Exacto. Nomás eso quiere decir. No dice, desen vuelta y mátense uno al otro. No, quiere decir, vamos a matar a los indios. Recio, vámonos. Y ahí venían a Nuevo México y paran. Dice, espérate. Se toparon o se encontraron a un chiricahua apache. Arriba de un caballo a pelo con un rifle. Y dicen los americanos, ¿quién chingado les dio armas a los indios? Ya sabes la palabra. Les dio rifles y caballos. Gracias, mi amigo don Juan de Oñate. Porque compartió todo, vivía con nosotros. Por eso me han oído, no digo yo. Es que nosotros sabemos que los españoles nos dejaron todo. Los españoles y los novohispanos. Los españoles y los novohispanos, los ancestros de los mexicanos que iban con Juan de Oñate. Porque Juan de Oñate era español, nacido en Zacatecas. Recordad que su padre era vasco. A nosotros. Por eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad que todos debemos de saber. Y así sabemos quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, si estamos que no, es que matamos a los indios. Ustedes. 120 soldados. Y no nomás en Estados Unidos. Si van a naciones de nombre español, México, México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, ahí están los indios. Centroamérica, todo Centroamérica. Costa Rica, todos, ahí están los indios. El pueblo de mi amigo aquí
Perú, ahí están los indios. Chile están los indios. Vienes a Venezuela, hay indios. Vas a Uruguay, Paraguay. Uruguay no tantos, pero en Paraguay más. Ahí están los indios. Puedes ir hasta Brasil, que ni los contamos. Ahí están los indios. ¿Cómo se llama? Argentina, ahí están los indios. Bríncate a Puerto Rico, ahí están todavía unos tainos ahí. Puedes brincarte a Cuba, ahí también Castro dejó unos 2 o 3. Todavía ahí. Pero puedes brincar a República Dominicana. Primero llegan los españoles, ahí sí están los tainos. Hay mezclada, no sé si hay original, pero ahí están. Pero vamos a las Islas Vírgenes, Virgin Islands, ni un indio. Bahamas, ni un indio. Bonaire, ni un indio. Aruba, ni un indio. Jamaica, ni un indio. Haiti, ni un indio. Cayman Islands, ni un indio. ¿Quién mató a los indios? Yo no les tengo que decir, ustedes saben. Es la verdad. Y tan, ya sabemos. Los mataron los ingleses y los gringos. Esa historia, hay que vivir con ella, pero no le echen la culpa a los españoles. Esto es lo que digo yo. La culpa ni a los españoles ni a los novohispanos, a los ancestros de los mexicanos, porque aquí quienes mataron a todos los indios a mansalva fueron los ingleses y los gringos. Y no vengo hasta a pelearme con nadie ni nada, yo nomás vengo a decir la verdad. Ustedes saben, ustedes deciden si eso no es. Gracias. Bueno, pues aquí ya terminamos este vídeo dedicado a Juan de Oñate y a la batalla de Acoma. Espero que os haya gustado todo lo que os he contado aquí, que os haya gustado también el vídeo de Crónica de la Hispanidad, contando también la famosa batalla de Acoma. Y espero que os haya gustado también este extracto de este vídeo de Héroes de Cavite, donde habla Alfonso Borrego, el bisnieto del Apache Jerónimo. Así que bueno, ya me queda un vídeo o 2 más sobre Juan de Oñate, porque su historia es bastante larga. Así que lo siguiente en contar es el resto del tiempo que él está en Nuevo México, luego el juicio que tiene él y Gaspar Pérez de Villagrán en Ciudad de México, y luego su venida a España y su apelación ante el rey de España, y luego su destierro, porque no le dejan volver ya lo veréis en la historia, no le dejan volver allí a Nueva España. Algo que me parece muy triste, porque luego se queda aquí en España solo, sin su mujer, sin Isabel de Tolosa Cortés Moctezuma, que se queda sola allí en el virreinato de Nueva España, sin su marido, sin su esposo. Y luego contaré lo que es su testamento también y su muerte aquí en Andalucía, en concreto en Sevilla, en la vecina Sevilla. Así que bueno, nos vemos por el canal y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos.